Supongamos que tenemos información sobre 80 pacientes y nos piden analizar los datos. Nosotros tenemos un registro de cuántas horas dedican a hacer ejercicio, el nivel de glucosa, el peso, la presión arterial y cuántos días tuvieron dolor de cabeza. Con estos datos, ¿podríamos hacer un prediagnóstico sobre la salud de los pacientes? Para resolver este problema, vamos a implementar un análisis factorial en R. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a preparar el entorno de trabajo, vamos a ajustar el modelo, vamos a hacer una descripción del modelo y finalmente una interpretación de los datos. Abrimos R y para preparar el entorno de trabajo, lo primero que vamos a hacer es limpiar, luego vamos a cargar las librerías, después vamos a cargar la base de datos y vamos a explorar cuál es la información que tenemos. Como podemos observar, tenemos horas de ejercicio, la glucosa, peso, presión arterial y días con dolor de cabeza. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que las variables tienen diferente escala. Entonces, directamente no podemos ingresarlas al modelo, ya que no podemos comparar la glucosa con la presión o con los días que los pacientes tienen dolor de cabeza. Necesitamos hacer un paso previo y eso significa normalizar los datos para dejarlos en la misma escala. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Aplicamos la función. La función lo que hace es toma los valores originales, le resta el mínimo y a eso lo divide entre el máximo y el mínimo. Aplicamos esta función a nuestra base de datos y después corroboramos que se haya hecho la normalización. Aquí, en la parte de abajo, vemos que el valor máximo es 1. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque ya quitamos el efecto de las escalas y ahora todas tienen la misma. Limpiamos nuevamente nuestro entorno de trabajo, cerramos la base de datos y proseguimos con el análisis. Para iniciar, vamos a correr la prueba Kaiser-Meyer. Esta prueba nos indica si las correlaciones entre las variables son pequeñas. Corre de 0 a 1 y lo ideal es que tengamos valores que sean de 0.5 hacia arriba. En nuestro ejercicio que estamos analizando nos damos cuenta que 3 variables pasan la prueba y 2 están por debajo. En estos momentos vamos a ingresar al modelo. No es como tal un umbral fijo de 0.05, sino se recomienda que estén los valores alrededor de ese promedio. Limpiamos y el siguiente paso es identificar el número de factores ideales para hacer nuestro análisis. Y esto lo vamos a hacer con una gráfica de sedimentación. Entonces, obtenemos la gráfica de sedimentación, vemos su comportamiento y observamos que los factores tienen diferente magnitud. El 1 y el 2 son los que tienen o los que explican la mayor variabilidad de los datos. Nosotros podemos encontrar varios factores. El número va a depender de las variables originales, pero si nosotros proyectamos los datos, observamos que el primer factor es el que capta la mayor variabilidad y después el segundo y así sucesivamente. Esto es lo que se muestra en la gráfica de sedimentación. Ahora sí, vamos a correr nuestro análisis factorial y vamos a ver los resultados. Corremos y vemos cuáles son los resultados. Aquí hay varias cosas importantes. Número 1, está haciendo una rotación. Esto, como ya lo vimos gráficamente, significa que va a ajustar la posición de la recta para tener un mejor ajuste a los datos. Otra cosa que es importante son las cargas factoriales. Gráficamente, estas son las cargas factoriales. Finalmente, para interpretar los modelos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con los dos factores, y la razón es que son los que captan la mayor variabilidad de los datos. Corremos
vemos el comportamiento de los dos factores con relación a las variables originales y notamos lo siguiente. El factor número 1 está más correlacionado con las horas de ejercicio, con la glucosa y con el peso. Y esto lo sabemos porque al hacer la correlación los valores son altos. Como ya hemos platicado, la correlación se mueve de -1 a 1 y me indica el grado de asociación entre las variables. En este caso tenemos valores de 0.78, 0.68, 0.98 y esto nos indica que estas tres variables se relacionan entre ellas. Y esto sucede de manera contraria con el factor número 2. La correlación de las tres primeras variables es baja, pero las últimas dos son altas. Y esto nos está indicando que la presión arterial está relacionada con los días que tienen las personas dolores de cabeza. ¿Cuál sería nuestra interpretación? Bueno, pues podríamos decir que estamos encontrando dos perfiles o dos grupos de enfermedades. La primera de ellas, que está relacionada con el ejercicio, la glucosa y el peso, pues una hipótesis podría ser que se trata de obesidad. Y en el segundo grupo, que tenemos una correlación entre la presión arterial y los días que al paciente le duele la cabeza, podría tratarse de hipertensión. Estos resultados tendrían que ser corroborados por un médico, pero estas serían nuestras hipótesis de que estos son los problemas que afectan a este grupo de personas.